Hoy quiero compartirte algunos temas interesantes de la Biblia, datos interesantes de la Biblia, cosas que todo cristiano debe de saber o todo aquel que es lector de las Escrituras debe de saber. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? La Biblia contiene 66 libros escritos por 44 autores durante un periodo que abarcó alrededor de 1500 años, divididos entre 39 libros del Antiguo Testamento. Fueron escritos entre los años 1400 y 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento, 27 libros escritos entre el 50 y 100 años después de Cristo. La Biblia entera, dividida en capítulos y versículos, apareció por primera vez en la Biblia de Ginebra en el año de 1560 después de Cristo. ¿Cuántos capítulos contiene la Biblia? La Biblia cuenta con 1189 capítulos. ¿Cuántos versículos contiene la Biblia? La Biblia posee 31.103 versículos. ¿Cuántas letras y palabras contiene la Biblia? La Biblia contiene 3.566.480 letras, 773.693 palabras. ¿Cuál versículo está en la mitad de la Biblia? El versículo 8 del capítulo 118. ¿Cuál es el nombre más largo que se encuentra en la Biblia? Se encuentra en el capítulo 8 del libro de Isaías, capítulo 8, verso 1, y es Maher Salal Asbaz. Versículos parecidos de libros diferentes. El capítulo 37 del libro de Isaías y el 19 de Segunda de Reyes son parecidos. ¿Qué significa testamento? Testamento significa convenio o contrato. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores, diferentes de todos los quehaceres de la vida: pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. A pesar de estas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completarla, la Biblia es sumamente cohesiva y unificada en propósito y fondo. ¿Qué autor contribuyó con más libros en el Antiguo Testamento? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco, los que forman los cimientos de la Biblia. ¿Qué autor contribuyó con más libros para el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, quien escribió 14 libros, más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Se escribió en un periodo de unos 1500 años, de alrededor de 1400 antes de Cristo. El tiempo de Moisés, aproximadamente 100 años después de Cristo, a continuación de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? Muchos estudiosos están de acuerdo en que Job es el libro más antiguo de la Biblia, escrito por un israelita desconocido, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. ¿Cuál es el libro más reciente del Antiguo Testamento? Es el libro de Malaquías, escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. ¿Cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento? Probablemente el libro de Santiago, escrito aproximadamente en 45 después de Cristo.
¿Cuál es el libro más reciente del Nuevo Testamento? Apocalipsis es el libro más reciente del Nuevo Testamento, escrito aproximadamente 95 después de Cristo por el apóstol Juan. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿Cuándo se canonizó la Biblia? El Nuevo Testamento entero, como nosotros lo conocemos hoy, se canonizó antes del año 375 después de Cristo. El Antiguo Testamento se había canonizado previamente mucho tiempo antes del advenimiento de Cristo. ¿Qué significa canonizar? Canonizar o canon se deriva de la palabra griega canon, que significa vara de medir. Para que un libro fuera canonizado, él mismo tenía que pasar la norma o prueba de autoridad e inspiración divina. Estos libros se convirtieron en la colección de libros o escrituras aceptadas por los apóstoles y por la dirección de la iglesia primitiva como una base de la creencia cristiana. ¿Cuándo se imprimió la Biblia? La Biblia fue impresa por primera vez en el año 1454 después de Cristo por Gutenberg, que inventó los tipos que luego se convirtieron en la imprenta. La Biblia fue el primer libro impreso. ¿Cuál es el libro más extenso de la Biblia? El libro de los Salmos contiene 150 capítulos. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? Segunda de Juan, solo tiene un capítulo y 13 versículos. ¿Cuál es el capítulo más extenso de la Biblia? Es el Salmo 119, que contiene 176 versículos. ¿Cuál es el capítulo más corto en la Biblia? Es el Salmo 117 y posee 2 versículos. ¿Cuál es el verso más extenso de la Biblia? Esther 8:9. ¿Cuál es el verso más corto de la Biblia? Está en Éxodo 29:13. ¿Qué libro en la Biblia no menciona la palabra Dios? Es el libro de Esther. ¿Quién era el hombre más viejo que alguna vez vivió mencionado en la Biblia? Matusalén, quien vivió 969 años. ¿Quiénes fueron los 2 hombres en la Biblia que nunca murieron? Enoc, quien caminó con Dios y un día Dios se lo llevó al cielo. Está en Génesis 5:22 al 24. Y Elías, quien fue llevado al cielo por carrozas de fuego. Segunda de Reyes 2:11. ¿Quién dice la Biblia que era el hombre más manso, excluyendo a Jesús? Moisés. Esto está en Números capítulo 12, versículo 3. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? La Biblia Santa se ha traducido a más de 2018 idiomas, con traducciones parciales innumerables y traducciones de audio para los idiomas no escritos. Esta es una cantidad enorme de traducciones en comparación a Shakespeare, considerado por muchos ser el escritor más prominente del idioma inglés. Se ha traducido solo en 50 idiomas. ¿Es la Biblia todavía el libro de mayor venta en el mundo? Así lo es y lo seguirá siendo. Es el bestseller de todos los tiempos y de todas las edades. Pensamientos y frases de la Biblia. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella. El problema está en mí. ¿Deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y abre tu corazón y léela mucho, 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 y entenderás muchas cosas. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo
nos proporcionó, se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad, lo dijo Spurgeon. Lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta las plantas de sus pies, que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las que no entiendan. Esto es por D.L. Moody. Que Dios te bendiga, querida persona que estás viendo este video. Te deseo lo mejor y repite esta lectura una y otra vez hasta que tú entiendas y conozcas todos estos pensamientos acerca de la Biblia. Que Dios te bendiga y seas bendecido tú y tu familia. Te amamos en el amor de Cristo. Que la pases bien.